Buenos días a todos. Buenos Vamos a ver lo que es endocráneo. Todos estos detalles ya los vimos en su respectivo hueso, sobre todo esfenoides, temporal y occipital. Los vamos a repasar desde el punto de vista ya integrado. Y vamos a ver otras características particulares del endocráneo. Por ejemplo, el endocráneo se divide en tres pisos: piso anterior, piso medio y piso posterior. Y vamos a estudiar cada uno de los límites para que lo sepan diferenciar. Esto ya lo habíamos visto. Para su estudio, el endocráneo se divide en dos partes: la bóveda y la base. La base es la compleja, la que tiene más detalles. La base a su vez se divide en lo que les mencionaba: fosa anterior o piso anterior, fosa media o piso medio y fosa posterior o piso posterior. La fosa anterior está comprendida por la cara endocranial de la escama del frontal, por delante del tubérculo pituitario y borde posterior de las alas menores del esfenoides. Estos son los límites. El límite anterior, si gustan anotarlo porque no viene aquí bien definido, es una línea tangente, ¿sí? Límite anterior de la fosa anterior, línea tangente que cruza la cresta frontal, ¿sí? Más o menos a nivel de donde termina la cresta frontal y empieza el surco del seno longitudinal superior o sagital, por dentro, obviamente. Y el límite posterior es este: tubérculo pituitario y borde posterior de las alas menores del esfenoides. ¿Sí? Ese es el límite posterior. Ahora, de la fosa media, el límite anterior es el límite posterior de esta. Es decir, el límite anterior de la fosa media es tubérculo pituitario y borde posterior de las alas menores del esfenoides. Y el límite posterior de la fosa media es el dorso de la silla y borde superior del peñasco del temporal. ¿Ok? Y la fosa posterior, el límite anterior es el límite posterior de la precedente, es decir, dorso de la silla y borde superior del peñasco. Ese es el límite anterior de la fosa posterior. Y el límite posterior es la eminencia occipital interna y los surcos de los senos transversos. Ese es el límite posterior de la fosa posterior. ¿Ok? Profe, ¿Sí? de la fosa anterior, ¿cuál era el límite anterior? Una línea tangente Ok. que cruza la cresta frontal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Sí, profe. continuamos.
Profe, y el límite posterior de la fosa posterior dijo que era la eminencia occipital interna y los surcos de los senos transversos. La eminencia, sí, así es, protuberancia occipital interna y los surcos de los senos transversos. Ese es el límite posterior de la fosa posterior. Gracias. Ok, aquí lo tenemos. Límite anterior es una línea tangente que pasa por la cresta del frontal, esta es la cresta, ¿sí? Antes de que aquí empiece el surco del seno sagital, es el límite anterior del piso anterior. Perdón, y el límite posterior del piso anterior es tubérculo pituitario, apófisis clinoides anteriores y borde posterior de las alas menores del esfenoides. ¿Sí? Miren, incluso aquí lo denomina de diferente forma, no le llama fosa anterior, media y posterior, le denomina fosa frontal, fosa temporal y fosa occipital. La verdad da igual. Sí, creo que es más fácil aprendérsela como piso anterior, piso medio y piso posterior. ¿Sí? Del piso medio, el límite anterior es el límite posterior de esta, tubérculo pituitario, borde posterior de las alas menores del esfenoides, y el límite posterior es el respaldo de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoides y borde superior del peñasco. ¿Sí? Y por último, la fosa posterior es el límite anterior de la precedente, lámina cuadrilátera o respaldo de la silla, borde superior del peñasco, ¿sí? Y el límite posterior, bueno, aquí no está muy bien definido, ¿sí? Pero es la protuberancia occipital interna y los surcos de los senos transversos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a los detalles. Los detalles de la bóveda son los siguientes. Tenemos una cortical externa, una cortical interna y entre estas dos corticales vamos a encontrar el diploe. Vamos a ver la cresta del frontal, sea el surco del longitudinal superior o sagital, fositas granulares o gránulos de Paccioni y las diferentes suturas, sutura coronal, sagital, lamboidea, y vamos a encontrar surcos de la arteria meningia media. Vamos a verlos. Aquí está. Cortical externa, es esta. El diploe, cortical interna. Aquí se alcanza a ver un poquito la cresta del frontal. Surco del seno longitudinal superior o sagital. Y estas pequeñas fositas, estas que se ven aquí repartidas en toda la bóveda, son las fositas granulares, formadas por los gránulos de Paccioni, que son prolongaciones de la dura madre. ¿Sí? Los surcos de la arteria meningia media, estos, y la sutura coronal, sagital y lamboidea. Ok, ¿alguna duda con algún detalle de estos? ¿Cómo era el nombre completo de los surcos, profe? Surcos de la arteria meningia media. Gracias. Ok, sencillo, ¿no? Ahora vamos con ya todos estos detalles ya los vimos, todos. Ya solamente lo vamos a ver aquí ya con el cráneo completamente integrado, con todos los huesos articulados. Los vamos a repasar. Detalles del piso anterior. Los que corresponden al frontal
vamos a ver las eminencias orbitarias con sus respectivas impresiones digitales y eminencias mamilares, la cresta del frontal, foramen o agujero ciego y la escotadura etmoidal. Correspondiente al etmoides, la lámina horizontal o lámina cribosa, la apófisis crista galli o cresta de gallo y los surcos o canales olfatorios. Y del esfenoides, cara superior de las alas menores del esfenoides, el yugum o yugo esfenoidal, el surco prequiasmiático, los agujeros ópticos, el tubérculo pituitario y las apófisis clinoides anteriores. Vamos a ver primero piso medio. Ahí está. Piso anterior, perdón. Piso anterior. Aquí estarían las eminencias orbitarias con sus respectivas impresiones digitales y eminencias mamilares. La cresta del frontal, aquí debería estar el agujero ciego, ahí, exactamente. Del etmoides, y la escotadura etmoidal. Esto de aquí, esta es la escotadura etmoidal. Del etmoides, la lámina cribosa, la apófisis cresta de gallo. Y recuerden, esas depresiones aquí, aquí la lámina cribosa no está así, hace esto, con unos canalitos donde se apoyan los bulbos olfatorios. Esos son los canales, los surcos de los bulbos olfatorios. Del esfenoides, este es el yugum, esta porción lisa. Las alas menores del esfenoides, la apófisis clinoides anterior, el surco óptico o prequiasmático, los agujeros ópticos. ¿Ok? Ahora del piso medio, lo que corresponde al temporal, el hiato del nervio petroso mayor o hiato de falopio, el hiato del nervio petroso menor o el canaliculum innominado de Arnold, constante que se encuentra lateral a este. Primero está el hiato de falopio y lateral está el innominado de Arnold. La impresión trigeminal, también llamada fosita gasseriana, que se encuentra en el vértice del peñasco, el tegmen timpani o techo del tímpano, la eminencia arqueada o arcuata, conducto carotidio y la cara endocranial del agujero rasgado. Bueno, esto ya les expliqué que como estos dos se interponen, aquí para no confundirnos el agujero rasgado solamente lo vamos a ver en una vista basal. En una vista endocranial, el agujero rasgado quedaría por dentro del conducto carotidio, ¿sí? Entonces, endocranial no lo estudiamos tal cual el agujero rasgado. ¿Sí? Esto ya se los había explicado, ¿verdad? Del esfenoides vamos a encontrar la silla turca, la fosa pituitaria, la lámina cuadrilátera o dorso de la silla, las apófisis clinoides posteriores, los surcos de los senos cavernosos, la hendidura esfenoidal u orbitaria superior, el agujero redondo, oval y espinoso. Y aquí podemos encontrar también dos agujeros inconstantes, el agujero de Vesalio y el agujero petroso. Vamos a ver, piso medio. ¿Sí? Aquí está la silla turca, la fosa hipofisiaria. Aquí al lado, exactamente a los lados de la silla turca, vamos a encontrar los surcos de los senos cavernosos. ¿Sí? La hendidura esfenoidal que se alcanza a ver por aquí, ahí. ¿Sí? Abajito de las alas menores de los esfenoides, ahí está la hendidura esfenoidal o orbitaria superior. Abajito, detrás de la hendidura, encontramos el agujero redondo. Más posterior, el agujero oval. Y más posterior, el agujero espinoso o redondo menor. Y los inconstantes un poquito por delante y medial al agujero oval, aquí estaría más o menos el agujero de Vesalio.
Y el agujero petroso, por lo general, casi siempre se encuentra entre el oval y el espinoso. Estaría por ahí. ¿Ok? De este lado, estaría por ahí. ¿Ok? Este es el agujero superior del conducto carotidio. Y más por debajo, vean aquí, el agujero rasgado. Pero es muy difícil verlo en endocráneo. Entonces, en endocráneo nunca lo voy a preguntar, el agujero rasgado. El agujero rasgado, siempre les digo, siempre lo vamos a ver por una vista basal. Y detalles del temporal, aquí no se ve muy bien. Aquí estaría el tegmen timpani. Aquí estaría la eminencia arcuata. Por aquí estarían los hiatos, el hiato y el surco del seno, digo, perdón, hiato y surco del nervio petroso mayor y hiato y surco del nervio petroso menor. La impresión trigeminal por aquí. Y sería todo lo del piso medio. Del piso posterior vamos a encontrar el surco del seno petroso superior que se encuentra en el puro límite entre el piso medio y posterior. La fosa subarcuata, el orificio del acueducto vestibular o conducto endolinfático, este se encuentra dentro de la fosa unguial. Conducto auditivo interno, del occipital vamos a encontrar el clivus o canal basilar, los surcos del seno petroso inferior, las fosas cerebelosas, fosas cerebrales, la eminencia cruciforme, que es lo mismo que la protuberancia occipital interna, cresta occipital interna, surcos del seno transverso, surco del seno sigmoideo, el foramen magno, el agujero condilio anterior o conducto del hipogloso y el agujero condilio posterior o conducto condilio. Sí, ahorita les digo cómo ubicarlos. Ya les había explicado cómo ubicarlos, pero igual lo vemos otra vez. Esto es el clivus, esto de aquí. Lo que se viene a continuar del respaldo del esfenoides hacia atrás es el clivus. Por aquí estaría la fosita vermiana, aquí, muy chiquitita. Este es el tubérculo yugular y por debajo del tubérculo yugular encontramos el conducto del hipogloso. El surco del seno sigmoideo. Sigmoideo porque tiene forma de S alargada. Aquí termina el surco del seno sigmoideo y aquí empieza el surco del seno transverso. ¿Sí? Todos estos detalles se los voy a enseñar en el cráneo que tengo en el consultorio, ¿sí? Cuando tengamos la práctica respectiva. Por aquí estaría la fosa unguial. Aquí no está muy bien definida. Este sería el conducto endolinfático. Por aquí arribita estaría la fosita subarcuata. El surco del seno del surco, perdón, hasta yo me hago bolas. El surco del seno petroso superior, este de aquí, siguiendo el borde superior del peñasco. Aquí no está muy bien definido. Aquí creo que aquí se ve mejor, aquí. Surco del seno petroso superior. El surco del seno petroso inferior estaría aquí, en esta zona. El agujero yugular, aquí, o rasgado posterior. Y el agujero condilio o condilio posterior no se ve en esta imagen, pero estaría por aquí, casi pegadito al surco del seno sigmoideo o incluso dentro del surco del seno sigmoideo. El agujero foramen magno o agujero occipital, la cresta occipital interna,
protuberancia occipital interna o apófisis cruciforme y la fosa cerebelosa. Ok, ¿alguna duda para ubicar algún detalle? Creo que esta imagen se ve mejor. Igual vamos a repasarlo. Eminencias orbitarias con sus impresiones digitales y eminencias mamilares. Escotadura etmoidal. Cresta del frontal. Agujero ciego. Ahí. La apófisis cresta de gallo. La lámina horizontal o lámina cribosa del etmoides. Con sus agujeros cribosos. ¿Sí? El jugum, esto de aquí, proceso etmoidal, aquí se alcanza a ver todavía, aunque ese no lo pregunto, para no confundirlo con el jugum. Si yo les pongo un señalamiento ahí, estoy preguntando el jugum. Nunca pregunto el proceso etmoidal. El surco óptico o prequiasmático, agujeros ópticos, apófisis clinoides anteriores, alas menores del esfenoides. Por debajo de las alas está la hendidura esfenoidal, aquí, u orbitaria superior, silla turca, no, fosa hipoficiaria, tubérculo pituitario, ahí, apófisis clinoides posteriores, respaldo de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoides, al lado de la silla los surcos del seno cavernoso, agujero redondo, de este lado se ve mejor, ahí está, agujero redondo, agujero oval y el espinoso o redondo menor. Agujero superior del conducto carotidio. Aquí estaría la impresión trigeminal, de este lado se ve mejor, esta es la impresión trigeminal. Tegmen timpani. Eminencia arcuata o arqueada. Y aquí está el hiato y surco de falopio, hiato de falopio, aquí. Y por aquí el innominado de Arnold o hiato y surco del nervio petroso menor. ¿Sí? De este hiato emerge el nervio petroso mayor, ya dentro del peñasco se une con el nervio petroso profundo mayor, juntos salen por aquí ya fusionados, siguen por aquí y se meten al conducto carotidio. Dentro del conducto carotidio se recibe otra rama del plexo carotidio interno y ya juntos forman el conducto vidiano. El conducto vidiano estaría por aquí dentro del conducto carotidio. ¿Sí? Se mete al conducto vidiano y va a emerger, va a llegar hasta la fosa pterigopalatina que estaría más o menos a este nivel. ¿Sí? En cambio el otro, el hiato y surco del nervio petroso menor, emerge ya fusionado con el nervio petroso profundo menor del glosofaringio, ya fusionados emergen del cráneo y va a salir del cráneo por aquí, por el agujero petroso, aquí no está en esta imagen, de este lado estaría por aquí, por el agujero petroso,
por la sutura esfenopetrosa, que estaría por aquí, ahí, o igual se mete al conducto carotidio y sale por el agujero rasgado anterior. Esas son las tres vías de salida del nervio petroso menor. Agujero petroso, sutura esfenopetrosa o agujero rasgado anterior. ¿Ok? Como aquí no hay agujero petroso, entonces en este individuo en el que se hizo este grabado, el nervio debe haber salido del cráneo por la sutura esfenopetrosa o el agujero rasgado. Para llegar al ganglio óptico, hacer relevo de información para inervar la glándula parótida. Profe, ¿qué había ¿Sí? dicho que era eso? O sea, 3 salidas de qué? ¿Perdón? Mm, lo que acaba de mencionar son 3 salidas de qué cosa. Del nervio petroso menor. Eso lo vamos a ver más adelante también en neuro, ¿eh? Pero ahorita ya más que nada para que se vayan familiarizando. Sí, lo vamos a ver a más detalle cuando lleguemos a neuro. Ok, y piso posterior, clivus, aquí. La fosita vermiana, aquí. Tubérculo yugular, aquí, este. Y por debajo del tubérculo yugular estaría el conducto del hipogloso. Aquí no se ve muy bien. Creo que de este lado se ve mejor. Tubérculo yugular y por debajo del tubérculo yugular el conducto del hipogloso, por aquí. ¿Sí? Surco del seno sigmoideo. Aquí estaría el agujero yugular. Fosa unguial. Y por dentro de la fosa unguial el conducto endolinfático. ¿Sí? Aquí, fosa unguial. Fosita subarcuata, aquí. Conducto auditivo interno. ¿Sí? Surco del seno petroso inferior, aquí, bien marcadito, aunque en realidad no suele ser tan ancho, aquí lo veo muy ancho. Generalmente está casi igual que el surco del seno petroso superior, así de delgadito. ¿Sí? Aquí. Fosa cerebelosa. Cresta occipital interna. Eminencia occipital interna o apófisis cruciforme porque la confluencia del surco del seno sagital, cresta del occipital y los surcos de los senos transversos forman una cruz. Por eso también algunos autores le llaman apófisis cruciforme. Apófisis en forma de cruz. ¿Ok? Surco del seno transverso. ¿Sí? Este sería el agujero mastoideo. No creo que sea el condilio. Está muy lejos del foramen magno. Este debe ser el agujero mastoideo. Igual de este lado. Y el agujero condilio debería estar por aquí o dentro del surco del seno sigmoideo. Ok, y por si fuera poco, por si no fuera poco, todavía tenemos que ver los contenidos de cada uno de los agujeros del Profe, cráneo. Sí, dígame. ¿le ¿Sí? puedo preguntar algo? ¿Perdón? ¿Se puede regresar a la imagen anterior? A ver, ¿sí? ¿Se puede regresar a la imagen anterior? ¿Sí? Es Esta, que dijo ajá. ahorita de la fosita verniana ¿Sí? y la indicó ¿La indiqué en dónde? en la parte basilar, o sea, anterior. Ajá. No es en la escama. ¿En esta parte? Es que en el libro de Rubier dice que es
del otro lado, en la escama. Ah, de este lado. Ajá. Ah, perdón. A ver, déjelo checo. ¿Así dice Rubier? Aquí, Ahorita estoy esta. viendo la imagen. Por eso me confundí. Ajá. Ah, ok. A ver, permítame. Déjeme lo checo. Sí, cierto. La fosita vermiana. A ver, espérame. Ujú. Oh, es verdad. Sí, sí, cierto, perdón. Tiene toda la razón. Está en la escama. Otra vez. Aquí, sí, cierto. Esta es la fosita vermiana. Ok, gracias. Y es que ahorita me confundí. Sí, no, sí, cierto. Esta es la fosita vermiana. Ahí. Ujú. Ok. Gracias. Bueno, no de qué. Bueno, ahora sí, contenidos de cada uno de los agujeritos. Por el agujero ciego no pasa ninguna estructura vascular ni nerviosa, es sitio de inserción de una prolongación de la dura madre. Se le dice agujero ciego porque mm, no es propiamente un agujero, ¿sí? O sea, es más bien una fosa muy pronunciada y tiene la apariencia de agujero, pero en realidad no tiene fondo. Bueno, tiene fondo más bien, ¿sí? Ahí se inserta una prolongación de la dura madre. Por los agujeros cribosos pasan los nervios olfatorios. Por el conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por la fisura esfenoidal, aquí está un poquito engorroso, pero para sintetizar es el par craneal 3, 4, 5, 1, 6 y la vena oftálmica. Sí, esta de raíz simpática del ganglio oftálmico lo podemos omitir, ¿sí? Porque viene siendo básicamente una dependencia de 5-1, esta última. Raíz simpática del ganglio oftálmico o ciliar, ¿sí? Entonces, para sintetizar, paracraneal 3, paracraneal 4, 5-1, 6 y vena oftálmica, ¿sí? Esas 5 estructuras. De la fisura esfenomaxilar u orbital inferior pasa el nervio cigomático, que es ramo de 5-2, y la arteria infraorbitaria, aunque en realidad realmente no la atraviesa, ¿sí? Ya después les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero el que sí la atraviesa es el nervio cigomático, ese sí. El agujero redondo, redondo mayor o rotundum, únicamente pasa el nervio maxilar, solamente el nervio maxilar, no pasa nada más. Entonces, el contenido está muy sencillo de este. Por el agujero oval pasa el nervio mandibular 5-3, la arteria meningia menor o accesoria y vena del agujero oval. En los exámenes, cuando les pregunto pues nunca pongo la vena en el agujero oval porque sería muy obvio, sería darles la respuesta. Entonces, por lo general, nada más pongo nervio mandibular o arteria meningia menor o accesoria. Por el agujero espinoso pasa la arteria y vena meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. ¿Sí? A ver, atención con esto. Ok. Tenemos el agujero oval y por aquí va a pasar B3. El nervio mandibular solamente tiene un ramo colateral, los demás ramos son terminales. Y aquí se desprenden un montón de ramos terminales. ¿Sí?
Aquí tenemos el agujero espinoso. Y de 5-3 desprende su único ramo colateral, que es el ramo meningio recurrente. Sale del agujero oval y luego se vuelve a meter por el agujero espinoso. ¿Sí? Este nervio es el nervio meningeo recurrente de 5-3. ¿Ok? O nervio meningio recurrente del nervio mandibular. ¿Sale? Una vez que sale B3, desprende este nervio y este nervio se mete al cráneo por el agujero espinoso. ¿Ok? Muy bien. Agujero rasgado. Por ahí en realidad no lo atraviesa, pero pasa el nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo. Y como les había mencionado, el nervio petroso menor, ¿sí? En ocasiones, ¿sí? Cuando no hay agujero petroso o el nervio no sale por la sutura esfenopetrosa, emerge del cráneo a través del agujero rasgado. ¿Ok? Hiato de nervio petroso superficial mayor o de falopio, pasa el nervio petroso mayor superficial. Perdón, no los quiero confundir con esto. A ver. Ok. Esto ya se los había explicado. Por el hiato de falopio sale el nervio petroso mayor. Cuando no hay el hiato de nervio petroso menor o innominado de Arnold, este va a salir por este. Ya se los había explicado, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Dudas con esto? No, profe. Ok. Conducto carotídeo, pues pasa la arteria carótida interna. Rodeando la arteria carótida interna está el plexo simpático carotidio y también el plexo venoso carotidio. Por el conducto pterigoideo ovidiano pasa el nervio ovidiano o del conducto pterigoideo. Por el conducto auditivo interno pasa el nervio facial, el nervio intermediario de Greensberg, que viene siendo la raíz simpática del facial, el nervio vestíbulo coclear auditivo o estatoacústico, o simplemente como par craneal 8, y la arteria laberíntica, rama de la arteria vertebral. Sí, ese es el contenido del conducto auditivo interno. Nervio 7, 8, el intermediario y arteria laberíntica. ¿Ok? Por el acueducto vestibular, conducto endolinfático. Por el agujero magno, es la transición bulbomedular. Pasan las arterias vertebrales, las meninges, la arteria espinal anterior, raíces espinales del nervio accesorio o espinal y plexos simpáticos vertebrales. Y por el agujero yugular, ya les había mencionado también los pares craneales porno, el 9, 10, 11 y vena yugular interna. El seno petroso inferior, realmente no pasa por ahí, se fusiona con la vena yugular interna. ¿Sí? Pero esto como lo saqué de Rubier, y luego a veces es muy engorroso. Perdón, no fue de Rubier, fue de Tessy. Muy bien. Conducto del hipogloso, pasa el nervio hipogloso, en ocasiones pasa la arteria meningia posterior, pero si nada más me contestan esto, está bien. Por el conducto condilio pasa la vena condilia, es inconstante, a veces se presenta, a veces no, por lo tanto esta nunca la pregunto. Por el conducto musculotubárico pasa la trompa auditiva, también llamada trompa de Eustaquio, trompa faringotimpánica y músculo tensor del tímpano. Ahí se inserta, casi donde empieza el surco. Por la cisura de Gleiser pasa la arteria timpánica y el nervio cuerda del tímpano. Esto también ya se los había mencionado.
Por el agujero estilomastoideo va a emerger del cráneo el nervio facial. Por el agujero mastoideo, una vena mastoidea. Como este es inconstante, tampoco lo pregunto. Por el agujero parietal, venas parietales. Como este es inconstante, tampoco lo pregunto. Este sí, agujero supraorbitario, vasos y nervios supraorbitarios. Por el agujero infraorbitario, vasos y nervios infraorbitarios. Conducto dentario inferior, vasos y nervios dentarios inferiores. Y por el agujero mentoniano, vasos y nervios mentonianos. Esto está bien sencillo. ¿Ok? ¿Alguna duda de endocráneo y contenidos? ¿Todo bien? Esto se lo tienen que aprender, ¿eh? En las próximas clases voy a estar preguntando los contenidos. ¿Alguna duda? Solo eran 3 inconstantes. Inconstantes, a ver, los cuento. A ver, este es constante, este sí también. Redondo, oval, espinoso. Creo que sí. Este es 1, este es inconstante, el hiato de nervio petroso menor. 1. Dos, este también es inconstante. 3, 4. 4. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, entonces sigamos con el siguiente tema. Profe, ¿Sí? esta semana el laboratorio sí es el viernes, ¿verdad? No es mañana. Sí. No, no es mañana, es el viernes. Ok. Solamente va a haber 2 laboratorios que los voy a dar el miércoles. Ya tuvimos uno el de la semana pasada y me parece que el de músculos de la cabeza va a ser el otro, ya en octubre, a principios de octubre, va a ser el siguiente. Ok. Todos los demás van a ser el viernes. Sale, pues, gracias. Ujú. Muy bien, ahora vamos con el siguiente tema. Vamos a empezar a ver lo que son las áreas comunes entre cráneo y cara. La primera de ellas es la fosa temporal. Este es importante para nosotros porque ahí va a estar, su principal contenido es el músculo temporal en esta zona. Fosa ubicada lateral inferior del exocráneo, aquí, por encima del arco cigomático. Esta es la principal referencia para distinguirla de la que está por debajo, que se llama infratemporal o cigomática. Se abre directamente a la fosa cigomática, es decir, de aquí, del arco cigomático, en cráneo seco, se encuentra directamente abierto a la fosa que se encuentra por debajo. En cráneo seco se abre directamente y en su límite lateral, ¿sí? Es decir, por fuera está abierto directamente. No hay una pared externa de esta fosa en cráneo seco. Sus límites, esto es importante que lo conozcan. Superior es la línea curva temporal superior, es decir, donde se inserta la aponeurosis temporal. Inferior, atención con esto, arco cigomático, y del arco cigomático se desprende una línea imaginaria que parte de esta última hasta el ala mayor del esfenoides, específicamente en la cresta esfenotemporal o infratemporal. Hacia atrás, en el lugar de nacimiento de la apófisis cigomática del temporal, y el límite inferior es la cresta supramastoidea. La cresta supramastoidea, si continuamos con la apófisis cigomática, nos vamos un poquito hacia atrás y la prolongamos, aquí se va a formar una cresta, ¿sí? Y esta cresta se va a continuar con la línea curva temporal superior hasta llegar acá.
¿Ok? Esto lo vamos a ver otra vez en el programa Complete Anatomy. Límite anterior, apófisis frontal del malar, viene siendo esto, aquí, en esta zona. La apófisis cigomática u orbitaria externa del frontal, estaría aquí, la que obviamente se articula con el hueso malar, en esta zona. Límite posterior es la porción posterior inferior de la línea curva temporal superior. El límite medial o interno es la escama del temporal, el parietal, el ala mayor del esfenoides y el frontal. Y lateral, en cráneo seco se abre directamente al exterior, en cráneo vivo está delimitado por la aponeurosis temporal. ¿Ok? Igual, vamos a ver los límites. Arco cigomático, límite inferior, arco cigomático, y de aquí dibujamos una línea hacia adentro hasta llegar a la cresta esfenotemporal o infratemporal. Creo que mejor se los muestro en el programa Complete Anatomy. A ver, termino de dar esto ya para cerrarlo. Relaciones, esto es importante, muy importante, sus relaciones. Se relaciona directamente con la fosa cigomática, se abre directamente a la fosa cigomática. Y se relaciona indirectamente con la órbita a través del conducto malar, específicamente el agujero temporocigomático. Recuerden que el agujero temporocigomático, ¿sí?, se desprende dentro del espesor del hueso cigomático. Así es como hay una comunicación indirecta de la fosa temporal con la órbita. ¿Me explico? ¿Sí recuerdan el conducto malar? A ver, Eduardo López, lo veo muy aburrido. Hábleme del conducto malar. No me acuerdo, profe. Ok. Y ahorita que pregunté si se acordaban del conducto malar, ¿por qué nadie me contestó? Nada más me dan por mi lado. Doctor, es que ¿Sí? el conducto malar es el que se encuentra en el esfenoides, ¿no? No. ¿No es el Sí, cigomático? El que Sí, está creo que por sí. debajo de la órbita. No, es el del maxilar, ¿no? Es el que tiene forma de Y, que entra por la órbita y sale uno por o la sí, fosa cigomática y otro por afuera. sí es el que se encuentra, es que está el cigomático, el orbitario, luego el facial y el temporal, ¿verdad? Ajá. Así es. Ese mero es. Déjense los muestro en... Déjense los muestro en el programa Complete Anatomy. Ay, déjenlo abro porque sí se tarda un poquito en abrir. A ver. Doctor, ¿me podría explicar lo de que se relaciona indirectamente con la órbita a través del conducto malar? Es precisamente por eso quiero que quede bien claro lo que es el conducto malar, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar con el programa Complete Anatomy. Nada más que sí se tarda en abrir un poquito. Ya está, a ver. Dejen buscar. Ahí voy. Ya nomás para ver esto último y terminar.
Muy bien. Ahorita ya se los pongo ya para terminar. Miren. El conducto malar se encuentra dentro de este hueso, el hueso cigomático. ¿Sí? Esta es la órbita y dentro de la órbita vamos a encontrar este agujerito. Es el agujerito cigomático orbitario. De aquí va a estar la fosa pterigopalatina en esta zona. Aquí va a llegar 5,2. De 5,2 se va a desprender el nervio cigomático. El nervio cigomático se va a meter a la órbita atravesando lo que es la hendidura esfenomaxilar u orbitaria inferior. Llegando más o menos a este nivel se va a dividir en dos. Lacrimopalpebral y temporocigomático. ¿Sí? El temporocigomático se va a meter por aquí y dentro del espesor se va a dividir en dos. Uno que va a ir hacia atrás y va a salir por este agujerito hacia la fosa temporal. La fosa temporal es esta, toda esta. ¿Sí? Y va a llegar a los tegumentos a la piel a través del cigomático facial. ¿Ok? Es por eso que en la presentación dice, se comunica directamente con la fosa cigomática a través de este agujero. Este agujero que está aquí se llama agujero cigomático. Anótenlo por ahí porque eso no viene en ninguna presentación. Este es el agujero cigomático. Y se va a abrir directamente a la fosa. Ay. A ver, déjalo dejo un poquito. Oh. ¿Qué hice? No, no lo quiero partir. Perdón, ya no sé qué hice, ya se me trabó un poquito. Aquí está, fosa cigomática. Esta de aquí. ¿Sí? Y lo que le mencioné en la presentación. Se relaciona indirectamente con la órbita a través del conducto malar. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Esas comunicaciones, estudienlas, son muy importantes. Son preguntas de examen. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con el tema de fosas. Ya les mandé todas las presentaciones de fosas. ¿Sí? Bueno, hasta mañana. Gracias. Entonces, Mañana. Gracias. Gracias. Profe. Nos vemos. Gracias.